Muy buenas. El objetivo del vídeo de hoy es enseñaros a cotizar una arquitectura simple, cliente-servidor en Oracle Cloud y sobre todo entender qué es lo que tengo que pagar si trabajo con este proveedor. Soy Tórtola y espero que disfrutéis de este vídeo. Antes de comenzar con la cotización, voy a explicar brevemente qué es Oracle Cloud. Si estáis familiarizados con el Cloud Computing y os suenan Amazon Web Services, Azure o Google Cloud, Oracle Cloud es un player que se está posicionando muy fuertemente en el mercado durante los últimos años. Como podemos ver en su web, Oracle Cloud ofrece una suite muy completa de servicios de IaaS y PaaS que veremos más detenidamente en otros vídeos de este canal. Para acceder al estimador de precios de Oracle Cloud, vamos a hacer una búsqueda en Google y hacemos clic sobre el resultado de la búsqueda. Aquí se nos despliega el configurador de precios. Lo primero que vemos son diferentes tipologías de máquinas virtuales. Una de las ventajas y peculiaridades de trabajar con Oracle Cloud es que nos permite configurar de una forma completamente flexible nuestra máquina virtual. ¿Qué quiere decir esto? Puedo asignar la capacidad de computación, la memoria RAM y el almacenamiento que mejor se adapte a mis necesidades del proyecto. Entonces voy a elegir la opción flexible, que es la que viene por defecto, y observamos que hay tres tipos de procesadores disponibles en las máquinas virtuales de Oracle Cloud: AMD, Ampere e Intel. Además, para cada procesador hay diferentes tipologías de máquinas virtuales. En la documentación que he dejado en la descripción de este vídeo podemos ver las diferentes especificaciones técnicas. Para este vídeo en concreto, ya que queremos hacer algo sencillo, voy a elegir una máquina virtual E4 Flex AMD. Damos a agregar. En primer lugar, nos da la opción de configurar el tiempo que vamos a hacer uso de nuestros recursos. Yo voy a asumir que es un proyecto que está trabajando 24 horas, así que vamos a seleccionar la opción por defecto de 744 horas al mes. Dejo mi procesador AMD, elijo esta tipología de máquina y ahora vamos a configurar la capacidad de computación. En Oracle Cloud, por defecto, se ofrecen procesadores dedicados con 2 hilos de ejecución. Esto quiere decir que si ya estamos acostumbrados a hacer otras cotizaciones en otros proveedores cloud, una OCPU equivale a 2 Virtual CPU. Pues, por ejemplo, aquí vamos a dejar una OCPU. Ahora vamos a configurar la memoria RAM. Vamos a poner, por ejemplo, 16 GB de memoria RAM. Autonomous Linux como sistema operativo. Y a continuación vamos a elegir entre las diferentes opciones de precios que están disponibles. Podemos elegir entre On Demand y elegir los recursos bajo demanda. Podemos elegir recursos o instancias preemptible. ¿Esto qué quiere decir? Las instancias preemptible son instancias que son susceptibles de interrupciones. Por lo tanto, si estamos trabajando en un proceso que está en segundo plano y donde no tenemos una alta criticidad, es una buena opción si queremos ajustar el presupuesto. Y por último, podemos elegir además reservar capacidad de tal forma que siempre nos aseguremos que nuestros recursos están disponibles en Oracle Cloud. A continuación nos pregunta si permitimos Burstable. ¿Esto qué quiere decir? Como he comentado antes, los procesadores son por defecto dedicados en Oracle Cloud. Esta opción nos permite reservar un tanto por ciento de la capacidad de cómputo de nuestro procesador, un 12,5% o un 50%, de tal forma que nos produce unos ahorros significativos si las cargas de trabajo que tenemos no son significativas y un procesador pues se nos queda un poquito grande. A continuación vamos a elegir la capacidad de almacenamiento, que se cotiza en gigas. Voy a poner 200 gigas y por último elegimos el rendimiento de nuestro almacenamiento. Podemos elegir desde Lower Cost
hay diferentes niveles hasta llegar a Ultra High Performance. Esto depende del número de operaciones de entrada y salida por segundo y del ancho de banda de nuestro almacenamiento. Para esta cotización voy a dejar la opción Balance. A continuación clico en Agregar configuración. Y ahora vamos a añadir también una instancia de base de datos. Para ello vamos a Valores predefinidos y nos aparecen las diferentes familias de recursos. Voy a darle a base de datos Oracle. En Oracle Cloud todas las opciones de base de datos, además de incluir la licencia correspondiente de la edición de base de datos que elijamos, también está incluido en el precio la capacidad de cómputo que requerimos para que funcione esa instancia de base de datos. Hay diferentes tipologías de infraestructura, máquinas virtuales, Exadata, base de datos autónoma. La parte de infraestructura y las tipologías de estas va a ser un tema que trate en otro canal. Por el momento voy a elegir la más recurrente, que son máquinas virtuales. Genial, y aquí vemos que nos pregunta por la edición de la base de datos que preferimos. Hay pues diferentes estándares: Enterprise Edition High Performance y Enterprise Edition Extreme Performance. Incluso puedes traerte tu propia licencia de base de datos Oracle que ya has comprado en el cloud, pero esto también me da para otro vídeo. Por el momento voy a elegir la Standard Edition, ya que esto es un proyecto básico para que nos hagamos una idea de cómo funciona una cotización en Oracle Cloud. Y aquí, además, a la derecha nos aparece el precio unitario para cada tipo de edición de base de datos. Vamos a darle aquí. Y ahora es el momento de elegir la capacidad de cómputo de nuestra instancia de base de datos. La forma de licenciar la base de datos en la nube es por OCPU, o sea, por procesador. Así que voy a asignarle un procesador a esta instancia de base de datos. Y nada más, hemos terminado por aquí. Son 190,63 euros. Por un lado tenemos, un segundo que me voy a cambiar, por un lado tenemos 148,76 euros de mi instancia de base de datos y 41,87 euros de mi instancia de la máquina virtual. Así que vamos a exportar esta cotización. Aquí tenemos nuestro Excel con la cotización que acabamos de configurar y sus diferentes recursos desgranados. Esta parte, bueno, ya la hemos terminado. Una de las preguntas bastante recurrentes de los usuarios que empiezan a trabajar con Oracle Cloud es cómo Oracle funciona a nivel de precios de redes. Una de las ventajas también de trabajar con Oracle Cloud es que todo el tráfico de entrada hacia mi entorno cloud es totalmente gratuito y los 10 primeros terabytes de salida también lo son. A partir de ahí pues hay diferentes tarifas de redes dependiendo de la región en la que nos encontremos. Así que si estamos trabajando con un proyecto que requiere muchas descargas de un entorno cloud, es muy buena opción trabajar con este proveedor. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.